Bienvenidos todos al estudio de la preciosa Torá. En esta hora estamos iniciando la parashá número 9 que nos corresponde en este tiempo y que lleva por título en hebreo Vayeshev. Vayeshev, que significa y se estableció o y se asentó, refiriéndose a Jacob cuando decide asentarse en determinada región que ya vamos a estudiar. Padre, te damos gracias por apartarnos del medio de los pueblos y entregarnos tu preciosa Torá para estudiarla, obedecerla y enseñarla a los demás. Gracias por esta oportunidad que tú nos brindas, que podamos aprovecharla para gloria tuya, en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, entonces, parashá número 9, Vayeshev, y se estableció, y se asentó. Leemos en el capítulo 37 de Génesis, Bereshit 37, verso 1, y dice así: Jacob se estableció en la tierra donde su padre había residido como extranjero, la tierra de Canaán. Repito el verso 1, capítulo 37 de Génesis. Jacob se estableció en la tierra donde su padre había residido como extranjero, la tierra de Canaán. En nuestra parashá hay una introducción, hay un comentario general que es importante que lo lean y lo tomemos en cuenta. Y dice este comentario general de la siguiente manera: tenemos como objetivo primordial y como propósito nuestro el llevar a cada estudiante de la Torá, a cada lector de las parashot, llevarlo a encontrar todo elemento profético que le permita ver al Mesías Yeshua y captar todo su plan de redención anunciado en la Torá desde Bereshit a Devarim, desde Génesis hasta Deuteronomio. Iremos descubriendo una riqueza profética inimaginable para todos aquellos que se están dando la oportunidad de indagar en el plan de Yahweh, así como en cada detalle escondido en su santa y bendita palabra. En esta parashá se inicia un despliegue de una forma maravillosa, lo que podrá detectar evento tras evento nos dejará extasiados y podremos reconocer con toda claridad lo hermoso y milimétrico, por así decirlo, de la redención de Yad Hei Bahei para su pueblo bajo el ministerio del Mashiach Yeshua. Es decir, en otras palabras, que esta es una de las parashá, de las parashot más proféticas. Es una de las porciones de estudio de la Torá en donde, al escudriñar y estudiar la preciosa palabra, vamos a darnos cuenta cómo el plan de nuestro Elohim es tan maravilloso en cada detalle, en cada situación, en cada palabra, en cada experiencia que vamos a estudiar, especialmente en lo que tiene que ver con la vida de Joseph. De Joseph, el hijo de Jacob con Raquel. Y entonces, en el capítulo 37 de Bereshit, que es donde comienza esta parashá, se nos dice en el verso 1 que Jacob se estableció, es decir, el Vayeshev se estableció en la tierra donde su padre había residido como extranjero, la tierra de Canaán. Y aquí esa palabra se estableció, Vayeshev, nos dice que se asentó allí, que su intención era quedarse allí, y lo que debemos extraer hasta este momento es que la actitud de Jacob es opuesta a la actitud de lo que el Eterno había esperado en él.
Por ejemplo, Abraham siempre moró con esa actitud de extranjero. Isaac también entendió que estaba allí de paso y que no debía como tomar una actitud de establecerse definitivamente en ese lugar. Por eso dice, habitó o se estableció en la tierra donde su padre había residido como extranjero. Y aquí en este pasaje deja un leve aire a ironía en el significado del mismo. Jacob se estableció donde su padre residió como extranjero. Es decir, que esta actitud de Jacob parece que fue como opuesta a la actitud de su padre Isaac y aún de su abuelo Abraham. Pero cada palabra del Eterno tiene un propósito, y es despertar en nosotros esa capacidad de análisis y esa profunda enseñanza, buscando en nosotros un despliegue de entendimiento y superación de nuestro intelecto, para así darle verdadero sentido a nuestro propio desarrollo. Es un deleite el entender cosas y ver detalles que a simple vista no muestran nada trascendental, pero este detalle sí es relevante, pues Jacob estaba tomando una actitud diferente a su padre al querer establecerse, Vayeshev, buscando su bienestar personal y familiar, sin dimensionar que la promesa heredada que lo envolvía iba más allá de sus propias expectativas de bienestar. No era el propósito del Eterno que él cambiara de estatus, es decir, de vivir como peregrino en esa tierra, pues no solo esta promesa cobijaba a los patriarcas de Israel hasta el establecimiento de la nación, sino que la nación de Israel aún no ha sido establecida bajo los parámetros divinos dados en la promesa que recibió Abraham. Es decir, el territorio y en la forma como el Eterno le prometió a Abraham, todavía Israel no ha sido establecido. Pero falta poco. Y mientras que eso se da, cada uno de nosotros, como parte de Israel, debemos aprender a vivir como peregrinos donde quiera que estemos. Entonces ahí es el mensaje, que no podemos establecernos en el lugar donde estamos ahorita. Estamos de paso. Aunque tú hayas comprado esa casa, hayas adquirido ese terreno, tengas título de propiedad, o tú hayas pensado que ya ahí te quedaste y ahí tus hijos van a casarse y en esa región vas a ser abuelo. No, nosotros siempre debemos actuar con esa perspectiva. Debemos vivir con esa actitud de que estamos solo de paso. Y por eso podemos recordar Primera de Pedro, capítulo 2, la primera carta de Pedro en el capítulo 2, en el verso 11. Y él dice de esta manera, Primera de Pedro 2:11: queridos amigos, los aliento a ustedes como expatriados y residentes temporales. No se dejen dominar por los deseos de su vieja naturaleza, que siempre están batallando en contra de ustedes. Entonces aquí vemos cómo Pedro, también Juan, Santiago, Jacob, lo dice en sus cartas, que nunca olvidemos que somos residentes temporales en el lugar donde estamos y que nuestra ciudadanía es celestial y por lo tanto somos sensibles a las órdenes del reino al cual pertenecemos y nos movemos de acuerdo a esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. En el verso 2, capítulo 37 de Génesis, verso 2 dice: esta pues es la descendencia de Jacob. A los 17 años de edad, Joseph, aquí comienza entonces la historia de Joseph, y cuando comienza a narrar de la descendencia de Jacob, al primero que menciona es a Joseph, y nos dice qué edad tenía. A los 17 años de edad, Joseph, y comienza ya a describirnos entonces en este joven el desarrollo de su etapa en la que su padre Jacob y sus hermanos van a ser también protagonistas de lo que ocurre a su alrededor. La historia de Jacob
quien recibió por bendición el nombre de Israel, toma figura profética en Joseph, su 11º descendiente directo, hijo de su amada Raquel, para dar forma a la historia y guardar en sus detalles y eventos los dibujos y simbolismos más evidentes que la Torá nos da del plan más crucial de toda la Biblia, la redención de Israel. Y esta parachá, le repito, es una parachá preciosa, maravillosa, y como creyentes en el Mesías Yeshua, Mesías de Israel, nos debemos sumergir en esta historia familiar y dejar que nuestra mente, guiada por el Ruach de la verdad, nos muestre lo más sublime del plan redentor. En los capítulos que vamos a estar estudiando, podremos ver cómo Joseph y Yehudá toman protagonismo sobre todos los hijos de Israel. La descendencia de Joseph, representada en Efraín como poseedor de la primogenitura, y Yehudá, bendecido con el principado de Israel, o cetro de gobierno. Entonces, veremos cómo toda esta historia de Joseph, que representa a la casa de Efraín, y Yehudá, que representa a la casa de Judá, de los yahuditas, todo esto nos va a mostrar que el plan de redención es en base a estas dos casas, en base a estas dos descendencias, digámoslo así, y que todo esto es como un desafío. Todo esto está desafiando hoy el entendimiento de muchos predicadores que tratan de explicar con certeza de dónde provienen las tribus perdidas de Israel. Esta es una información y una revelación que solo toma sentido en las raíces hebreas de la fe. Nuestra escuela de desarrollo doctrinal, hablando de M.S. Sharon Internacional, defiende todas las profecías y demostramos que el concepto casa de Efraín y casa de Yehudá aún está vigente y en pleno cumplimiento hasta la venida del Mesías Yeshua. Hoy encontramos en las redes sociales, en el internet, diferentes ministerios que están predicando en contra de esta doctrina, en contra de esta enseñanza, hablando que esto de las dos casas es una mentira, que es un invento, que es una nueva religión. Pero nosotros invitamos muy respetuosamente a toda persona a que se una al estudio de esta porción de la Torá, donde veremos esta confirmación en estos dos personajes, en Joseph y en Yehudá, por las cosas que se dieron en la historia y porque, como dice 1 Corintios capítulo 10, Rab Shaul dice en 1 Corintios capítulo 10 que no ignoremos, porque todas las cosas que acontecieron con nuestros padres, con Abraham, Isaac, Jacob, con Joseph, con Yehudá, con David, con todos los personajes toraicos, sucedieron estas cosas como ejemplo a los que alcanzamos los últimos días, los últimos siglos, para que no cometamos los errores que ellos cometieron y para que no olvidemos que en sus vivencias, experiencias y en su historia hay un mensaje profético acerca del plan de redención. Y ahí encontramos la revelación de qué se trata entonces ese plan de salvación. En el verso 3 del capítulo 37 de Bereshit, Génesis 37, verso 3, dice: sucede que Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque este era el hijo de su vejez y le había hecho una túnica ornamental. Repito el verso 3, sucede que Israel amaba a Joseph más que a todos sus hijos, porque este era el hijo de su vejez y le había hecho una túnica ornamental. También nosotros captamos, por lo que vamos a leer más adelante y lo que ya entendimos, que lo amaba más porque fue el primer hijo de su amada Raquel. Y esto hizo que Jacob tuviese una inclinación especial por este hijo.
Y esto lo vimos en la historia misma de Jacob como hijo, delante de su padre Isaac y de su madre Ribca, frente al desafío con su hermano Esaú, que ese favoritismo de Isaac por Esaú, de Rebeca por Jacob, y esa actitud equivocada frente al plan del Eterno, pues dio como resultado toda esa persecución de parte de Esaú a Jacob, pero que a la final, cumpliendo lo que dice la palabra del Eterno, que todas las cosas a los que amamos a Elohim nos ayudan a bien. Y por esa razón Jacob va para Harán, y es la paracha pasada, viene toda la historia para protección de su vida, pero el Eterno desarrolla su plan de redención allí. Entonces, vemos aquí que el mismo error comete Jacob. Tiene preferencia por uno de sus hijos, y en este caso es por Joseph, y podemos discernir muchas razones por las cuales Joseph amaba a Joseph más que al resto de sus hijos. Sin embargo, hay un detalle que vemos al venir a la Torá, y es que los patriarcas en general, y Jacob en este caso, no solo eran hombres de sabiduría, o como llamamos hoy en día, ancianos, sino que aún el don profético en ellos estaba estableciendo el desarrollo de ese plan por el Eterno. El don profético en ellos estaba establecido por el Eterno. Ellos tenían ese don profético. Lo tuvo Abraham, lo tuvo Isaac, lo tuvo Jacob, lo desarrolla de una forma muy fuerte Joseph, y en esto entonces comenzamos a ver un paralelismo con Yeshua HaMashiach. Poco a poco vamos a ir viendo a Yeshua HaMashiach proyectado en la vida de Joseph. En Bereshit capítulo 20, verso 7, Génesis 20, verso 7, habla de esto de ser profeta. Mira lo que dice. Génesis 27, Génesis 20, verso 7. Dice, por lo tanto, devuelve la esposa del hombre a él ahora. Él es un profeta, y él orará por ti para que vivas. Bien importante, porque se refiere a Abraham, cuando Faraón toma la esposa de Abraham, a Sara, y el Eterno le habla directamente a ese varón para que no le haga daño, ni tome a Sara, y le dice, porque el esposo de ella es un profeta, devuélvele su esposa para que él ore por ti para que vivas. Nota lo importante de la tarea de ser profeta. No es solamente decir, así dice Yahweh, y conocer la Torá y confrontar al pueblo, eso es muy importante, pero también es la oración. Nos impacta esta parte porque nosotros vemos en el mundo de hoy, en el evangelismo de hoy, en la religión, en el sistema religioso de hoy, y desde hace decenas de años, un ministerio como el profético tan manipulado y tan distorsionado, tan leudado y tan contaminado, que ha sido un ministerio que le ha hecho mucho daño a la fe de la humanidad, mucho daño, porque a través de esas falsas profecías sin fundamento en la Torá, se ha manipulado la fe de las personas que inocentemente y con buena intención llegan a las diferentes congregaciones para buscar de Dios, y lo que encuentran son falsos profetas que les dirigen por el camino incorrecto con el propósito de satisfacer sus propios deseos particulares y personales. Entonces vemos aquí algo bien importante, y es que el profeta tiene una capacidad de oración muy alta y una influencia en su oración en el reino celestial muy alta, como dice aquí referente a Abraham. Él es profeta y él orará por ti para que vivas. Acuérdate inclusive de el sufrido Job, que en el medio del proceso que el Eterno le permite pasar a él para enseñarnos muchas cosas a nosotros, hay un momento en que los amigos de Job comienzan a opinar y a hablar, y no tienen ni idea de lo que están diciendo, no disciernen lo que está pasando, y entonces el Eterno se enoja contra esos amigos, y al final, cuando le restaura a Job,
le dice a Job que él ore por sus amigos para que el Eterno los pueda perdonar y los pueda bendecir. Inclusive que esos amigos tenían que honrarle a Job trayéndole ofrendas de honor, de reconocimiento, que en ningún momento Job era un hombre impío, sino que el Eterno estaba usando la historia de Job para enseñarnos principios de su precioso y poderoso reino. Y ahí dice, Job, tú orarás por ellos para que yo los perdone y tenga misericordia de ellos. Entonces, la palabra que usamos para profeta es Naví. Naví, y quiere decir un hombre inspirado, que viene de la raíz en el hebreo que nos habla de una acción de inspiración, de cantar por inspiración, de hablar por inspiración en una predicación o en un simple discurso. Es una gran diferencia de lo que hemos visto en los profetas de hoy. Esto quiere decir que la misión de dar a conocer a Yad-Heh Vah-Heh como el único Elohim es una tarea constante en los patriarcas y aún de toda la simiente incorruptible de la que habla la Escritura. Es decir, que eso nos compete a nosotros. Padre, te damos gracias por llamarnos a tener esa tarea profética. Y dentro de esa tarea profética, que es hablar de tu palabra a las naciones y de advertir lo que viene, tu juicio para toda la humanidad. En medio de esa tarea de advertir, de confrontar, de enseñar y de instruir por la Torá tu plan de redención precioso, está esa función hermosa de orar e interceder delante de tu presencia, Padre, para que tengas misericordia en base a la ignorancia, pero también rebeldía de esta humanidad, y especialmente del sistema religioso, del que muchos se están dando cuenta, han sido engañados. Gracias por todo ese rebaño de ovejas que están recibiendo su identidad de Israel, por causa de que tu Ruach HaKodesh está obrando en cada uno de ellos. Muchas gracias por hacerlo con nosotros primero y darnos la oportunidad de recibir a nuestros hermanos que están llegando después. Ayúdanos a hacer esa tarea conforme a tu propósito, a tu manera y a tus diseños. En el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.